Muy bien, pues vamos a empezar con la sesión de hoy que tiene que ver con el análisis del valor actual neto y vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. Ya habíamos comentado que el valor actual neto es un indicador de evaluación financiera que nos permite traer los flujos de efectivo futuros al presente, con la finalidad de tener en cuenta pues el valor del dinero en el tiempo, ya que no es lo mismo tener hoy 20 pesos que tener 20 pesos dentro de 5 años. Y es por eso que utilizamos este indicador, el valor actual neto. También sabemos que si el valor actual neto o el valor presente neto es mayor o igual a cero, estaríamos aceptando el proyecto, toda vez que logra cubrir la inversión inicial y satisfacer la tasa de descuento, que es la tasa a la cual vamos a descontar los flujos de efectivo futuros para traer cuál es su valor presente. Entonces, con eso en mente, vamos a plantear otro ejercicio más que dice lo siguiente. Dice un inversionista, una inversión por la compra de un activo con valor de 150,000 pesos, que genera un flujo anual de 35,000 pesos en un periodo de 6 años y el rendimiento exigido por el inversionista es del 8%. Entonces tenemos un caso en donde se invierte en un activo con este valor de 150,000 pesos. Esa sería la inversión inicial. Por su parte, aquí los flujos de efectivo son todos iguales, 35,000 pesos en un periodo de 6 años. Y la tasa a la cual vamos a descontar esos flujos futuros va a ser del 8%. Esa es la tasa que vamos a utilizar para hacer este cálculo. Entonces, básicamente lo que nos piden aquí es determinar el valor actual neto de esos flujos futuros de los próximos 6 años y determinar si es conveniente o no el proyecto. De eso se trata este ejercicio, que evaluemos tomando en consideración el valor presente neto, si es conveniente esta inversión en términos de los flujos de efectivo presentes que genera la inversión y en términos también de la tasa de descuento, que en este caso es del 8%. Esto es un dato relevante porque es la tasa que nos va a permitir descontar esos valores futuros al presente. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula del valor presente neto o del valor actual neto, que es ir la sumatoria de los flujos netos de efectivo, que en este caso son los 35,000 pesos que se generan anualmente, y los vamos a multiplicar por el factor de descuento. ¿Cuál es ese factor de descuento? Es este, que es 1 dividido entre 1 más i, en donde i es la tasa de descuento, y n es el número de años que según corresponda. Y esto lo vamos a restar de la inversión inicial neta, que en este ejemplo son los 150,000 pesos, y después se va a incorporar el valor de salvamento, que en este caso el valor de salvamento o de rescate es cero, como se pueden dar cuenta. Entonces, únicamente estaríamos eh, sumando los flujos netos presentes de la inversión inicial, toda vez que el valor de desecho o el valor de salvamento es cero. En este caso, por lo tanto, sería esa suma de los flujos menos la inversión inicial neta. Vamos a hacerlo. Entonces tendríamos, de acuerdo a los datos antes descritos, tendríamos que la inversión inicial es de 150,000 pesos. El tiempo, el horizonte del tiempo de la inversión serían de los próximos 6 años. Y el costo de capital de inversión, es decir, la tasa a la cual se va a descontar los flujos, ese es el costo de capital de la inversión, es del 8%. Teniendo en cuenta esto, tendríamos lo siguiente. Los siguientes flujos eh, representados aquí en esta tabla para el año 1, para el año 2, para el año 3, hasta llegar al año 6. Incluso aquí podríamos haberlo representado con un esquema como el que manejamos en el ejercicio pasado,
en donde poníamos el año 0, ese es el año del desembolso, de la inversión inicial, y los siguientes eran los flujos, ¿no? Los flujos generados durante todos estos 6 años. Entonces vamos a utilizar en este caso las siguientes operaciones, que es la sumatoria de los flujos netos de efectivo, y le vamos a descontar lo que es la inversión inicial. Para ello, bueno, vamos a entender cómo el valor presente de los flujos netos de efectivo, el flujo neto de efectivo, el FN, y la I, que es la tasa de descuento que vamos a utilizar para descontar esos flujos futuros. Y N es el número de años o el año en donde se esté descontando ese flujo de efectivo. Por ejemplo, si quisiéramos reemplazar los datos para el primer año, vamos a traer al presente el valor del primer año, del primer año futuro, que va a generar un flujo de 35,000 pesos. Tendríamos que hacer lo siguiente. En este caso sería el flujo de efectivo multiplicado por 1, que nos daría 35,000, y este estaría dividido entre 1 más I. En este caso, I es 0.08. Entonces sería 1.08, ya que 1 más 0.08 nos da ese resultado. Y esto lo vamos a elevar a la potencia 1, porque sería el año 1. Entonces, si hacemos cálculos y dividimos 35,000 entre 1.08, que en realidad todos los números están elevados al exponente 1, bueno, nos quedaría 32,407.40. Ese sería el valor que tendría hoy ese flujo futuro de 35,000 pesos. Ese valor del año 1. Lo mismo haríamos con el año 2, con el año 3 y así sucesivamente hasta terminar en el año 6. La única variación, como todos los flujos de efectivo son iguales, ¿sí? La única variación sería en el término N, que es el número de años. Es decir, para hacer el del año 2, igual sería 35,000, dado que es el mismo flujo, entre el factor 1.08, pero en lugar de 1, tendríamos que elevarlo a la 2, porque representa el segundo año. Y así sucesivamente haríamos con el tercer año, es decir, aquí sería elevado a la 3, el cuarto año sería elevado a la 4, y así sucesivamente hasta llegar al 6. Aquí vamos a proceder a hacerlo en el Excel para que vean cómo podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla, sin estar haciendo uno por uno. Para ello me voy a permitir dejar de compartir esta pantalla e irnos directamente al Excel para ver cómo lo podemos calcular. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos los flujos de efectivo. Este representa el desembolso, los 150,000, y estos representan los años, los flujos futuros, hasta el año 6. Y lo que vamos a hacer es colocarle el factor que va a estar descontando, que en este caso sería 1 más 1.08. Que va a ser los mismos para todos los años. Y después lo vamos a elevar a la potencia n, es decir, a la 1, a la 2 y así sucesivamente hasta llegar a la 6. En el primer caso no hay problema porque pues es el mismo factor. En el segundo tendríamos que elevarlo al cuadrado, el tercero vamos a elevarlo a la 3 y así sucesivamente. Una manera de hacerlo es colocando el signo de igual para indicarle al Excel que es una fórmula. Vamos a ponerle potencia, que es el que nos permite elevar a una cierta potencia. Este valor, que es 1.08, que representa la celda C4, lo separamos ya sea con una coma o con un punto y coma, en mi caso con un punto y coma, y lo vamos a elevar a la 2. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Lo mismo haríamos con los siguientes datos, es decir, potencia, seleccionamos el dato, lo separamos con un punto y coma o con una coma, dependiendo de la máquina, y lo elevamos a la 3. Tendríamos que hacer así para todos estos datos. Esto es el procedimiento
un tanto manual. Ya sabemos cuál es la fórmula para obtener la BAN. Aquí lo elevaríamos a la 4. Aquí lo elevaríamos a la 5. Y finalmente, este lo elevaríamos a la potencia 6. Ya tenemos entonces los factores que vamos a utilizar para descontar estos flujos de efectivo futuros para traerlos al presente. La BAN entonces es dividir ese flujo neto de efectivo para traer el valor presente. El valor presente es traer esos flujos de efectivo y descontarlos. En este caso, dividiríamos los 35,000. Ponemos la fórmula igual, seleccionamos el dato, le ponemos una diagonal para indicarle al Excel que vamos a dividir y vamos a dividirlo entre el factor de descuento, que es 1.08. Y esto lo podemos arrastrar para facilitar el cálculo. De esta manera Excel nos los hace en automático. Una manera, digamos, de constatar que lo hizo bien sería con el último dato. Si yo divido 35,000 entre este factor de descuento, me tiene que dar igual a este. Lo hizo bien, nada más es como para constatar. Y lo que voy a hacer es sumarlo. Si selecciono todos estos datos, que ya estos son los factores descontados, los flujos descontados. Por ejemplo, 35,000 pesos del año 1 representan hoy 32,407. Por su parte, 35,000 pesos del año 2, del año futuro 2, representan hoy 30,006. Y así sucesivamente. De tal manera que el último año, que es el año más lejano, 35,000 pesos dentro de 6 años, representará hoy 22,055.94 pesos. Entre más alejado esté en el tiempo, a la hora de traerlo al presente, pues ese dinero valdrá menos, como se pueden dar cuenta. Y de aquí hacemos manualmente el cálculo de la fórmula de la BAN, que sería, bueno, ya sumé todos los valores descontados, todos los valores presentes, que son estos, y lo que voy a hacer es restarle la inversión. En este caso la inversión ya la tengo aquí, es 150,000. Entonces si yo le pongo un menos, menos por menos es más. Entonces le voy a poner un más, porque aquí está con un menos. Por eso lo hago así. Y esto me da 11,800.79. O bien, si lo quieren hacer de esta otra manera, 161,800 menos 150,000. Y ahí están los 11,879. Cualquiera de las dos formas son válidas. Una manera, como ya expresamos, de hacerlo mucho más rápido, es haciendo uso de la fórmula que nos provee el Excel. ¿Cómo es esta fórmula? Bueno, esta fórmula, anótenla, digamos, es la forma en la que saldría, ¿no? En Excel. Tendríamos que ponerle el signo de igual y vamos a nombrar BNA. BNA, que es el valor neto actual. Vamos a manejar la tasa, que es de 8%. En decimales esto sería equivalente a 0.8. Y de aquí vamos a separarlo con una coma, con un punto y coma. Y vamos a seleccionar todos esos flujos que vamos a descontar. En este caso son estos. Cerramos el paréntesis. Y lo que vamos a hacer es descontarle menos los 150,000 pesos. A ver, otra vez vamos a hacer. Es BNA, la tasa que es 0.8 y los valores que son estos que están aquí. Cerramos. Y de este vamos a restarle los 150,000 pesos. Ahí. No sé por qué me está generando este fallo. A ver, vamos a hacerlo nuevamente.
es el BNA. La tasa de interés es el 8%. De aquí seleccionamos todos los flujos, excepto la inversión. Esa se queda fuera. Pero vamos a hacerlo así. Y vamos a descontarle los 150,000. Algo hice mal aquí, que no me da la fórmula. Algún raro me está haciendo. A ver, BNA, le vamos a poner otra vez. Sí, porque es la tasa, el valor 1, el valor 2. Sí, se supone que son estos, los seis valores. Y le descuento los 150,000 pesos. Pero no sé por qué me está generando un valor diferente. A ver, vamos a ver cómo lo tenía antes. En la fórmula, el punto 08, B3, que es este. A ver, vamos a hacerlo otra vez. No sé qué raro me está haciendo aquí la máquina. Pero en teoría tendríamos que seleccionar todos estos datos y restarle los 150,000 pesos. No, quién sabe que aquí en la fórmula pasada lo seleccionó. Aquí creo que hay un más. Bueno, si quieren esta parte la dejamos pendiente y después les explico cómo se calculó la fórmula. Pero bueno, de manera manual nos quedarían estos 11,800.79, que es la que salió de estimar el Excel de manera manual, ¿no? Después checo a ver a qué se debe. Algún dato debe tener mal a la hora de introducle lo que es la fórmula. Pero digamos, de manera manual se puede hacer también. Nada más es cuestión de, digamos, lo pesado es aquí ir colocando las potencias, ir elevando las potencias. Dividirlo es fácil, ya que haciendo uno se arrastran los demás, se saca la sumatoria y de esa sumatoria le restas la inversión inicial. Y como no hay valor de salvamento, ahí quedaría lo que es el VAN. Ese es en cuanto a este ejercicio. Vamos a ver entonces cómo quedaría entonces el VAN. Es es un valor positivo. Este fue, digamos, el factor de descuento, el 1.08. 1 más i fue el resultado de haberlo elevado, primero a la 1, a la 2 y así sucesivamente hasta llegar a la 6. Este es el resultado de dividir cada flujo entre el factor de descuento, que es este. Estos ya son los valores presentes. Y finalmente la sumatoria, que fue la que obtuvimos. Y en este caso el valor de salvamento es 0, por lo que únicamente restamos de este valor la inversión inicial, que son los 150,000 pesos, y de aquí obtenemos los 11,800.79. Este sería el valor actual neto. Como es un valor mayor a 0, tendríamos un criterio para aceptar el proyecto, ya que no solamente cubre la inversión inicial, sino también satisface la tasa de descuento, que en este caso, en este ejemplo, es de 0.08 o del 8%. Sí, el resultado muestra entonces que se logra recuperar la inversión inicial de los 150,000 pesos. Es decir, que estos flujos presentes logran cubrir la inversión inicial a la tasa de rendimiento del 8% y además produce una utilidad adicional. ¿Cuál es esta utilidad adicional? Son los 11,800.79. Por lo tanto, es mayor a 0 si se realiza el proyecto en turno, que es este que está aquí. Sí, entonces aquí esta es la manera de estimar el valor actual neto.
a través del Excel de manera manual. Después voy a checar el dato de la fórmula, no sé por qué no me quiso estimar el valor, pero bueno, hay otros ejercicios en donde podemos aplicarlo nuevamente. Vamos a hacer otro ejercicio más. Bueno, esta es una actividad que ustedes van a realizar. Viene dentro de los ejercicios. Dice, imagina una inversión en la que se lanzará un nuevo producto. Un producto adicional a los que una empresa enlatadora de productos del mar viene haciendo, genera actualmente. Se determina la inversión necesaria para la fabricación de un producto, en este caso enlatado de pulpo, y las cifras de este proyecto de inversión son las que se muestran en pantalla, que son estas. Tenemos la inversión inicial neta, 200,000. El horizonte del tiempo son a 5 años. Ustedes tendrían que construir la tabla en Excel, en este caso considerando 5 años. Costo que van a utilizar para descontar esos flujos va a ser de 15%. Ya cuando lo transformen en factor sería 1.15. Y aquí sí hay que incluirle un valor de salvamento, que es de 10,000. Estos 10,000 pesos que se obtiene en el último año, es decir, en el año 5, ustedes van a descontarlo en el año 5 para ver cuánto es esos 10,000 pesos del año 5 hoy. Y eso se sumaría a los flujos presentes y después se restaría de la inversión inicial. La inversión inicial entonces contemplaría equipo, edificio, capital, etc. Y los flujos quedarían de esta manera. Es decir, esta es la forma en la que ustedes lo llevarían al Excel. 55,000 para el año 1, 60,000 para el año 2, 65,000 para el año 3, 65,000 para el año 4 y 5 en el año 5, 70,000. Entonces de aquí descuentan los flujos a la tasa de 1.0, sería 1.15, porque es el costo de capital de inversión, es 15%, entonces la tasa a la cual van a descontarlo sería 1.15 elevado a cada año, ¿no? En este caso, pues en el año 1, pues quedaría igual, 1.15, es decir, 55,000 entre 1.15. Después 60,000 entre 1.15 elevado al cuadrado. En el tercer año 65,000 entre 1.15 elevado a la 3 y así sucesivamente. Y lo mismo harían con el valor de salvamento. El valor de salvamento lo tendrían que descontar entre el factor 1.15 elevado a la 5 para traer ese valor presente y sumarlos a los flujos netos de efectivo y finalmente descontarle la inversión. Así es como se resolvería este ejercicio que viene ahí propuesto. Bueno, vamos a ver entonces otro ejercicio. Ahora vamos a presentar la definición de lo que es la tasa interna de retorno, cuál es la fórmula y cómo se puede calcular con el uso de algunos ejercicios propuestos en la clase de hoy. La tasa interna de retorno. Bueno, la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea cero. Es decir, la tasa de descuento en la que el VAN, o el valor presente de una inversión, arroja un resultado igual a cero. O es la tasa de descuento que hace que los flujos netos de efectivo igualen al monto de la inversión. Aquí vemos que hay una relación inversa entre el valor actual neto o el valor presente neto y la tasa de descuento, ya que si la tasa de descuento aumenta, el valor actual neto disminuye. Y viceversa, si la tasa de descuento disminuye, el valor actual neto aumenta. Entonces hay una relación inversa entre ambas variables. ¿Sí? Un aumento de la tasa, en conclusión, disminuye el valor actual neto y viceversa. Esto lo podemos incluso constatar en el Excel, en lugar de haberle puesto 0.8, como fue la tasa que manejamos en el ejemplo pasado. Si ustedes lo manejan como 0.10, van a ver que el valor del VAN va a disminuir.
Y por el contrario, si en lugar de manejar 8%, ustedes manejan, por ejemplo, 5% y lo descuentan a esa tasa, van a ver que el BAN va a aumentar, toda vez que existe una relación inversa entre ambas variables. Entonces, esta tasa tiene que ser mayor a la tasa mínima de rendimiento exigida por el proyecto de inversión. De tal manera que si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa exigida por el inversionista o por la tasa también llamada tasa de oportunidad, entonces se estará aceptando ese proyecto de inversión. Si en el caso de que los flujos de efectivo son o sean desiguales, utilizaríamos esta fórmula, que es igual a los flujos netos de efectivo entre 1 más TIR. Aquí esta sería la tasa interna de retorno, que es la que vamos a hallar, la que vamos a encontrar, elevado a la n, menos la inversión inicial neta, menos el valor de salvamento, dividido entre 1 más TIR. Aquí, como pueden observar, es la misma fórmula, nada más que R. Bueno, la TIR sustituyó a la R. Justamente de lo que se trata de este ejercicio es estimar cuál es la tasa que hace que el valor de la BAN sea igual a 0. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces aquí, en lugar de R, colocamos la TIR, que es el valor que vamos a encontrar y que va a hacer que esta BAN sea igual a 0. Entonces, cuando los flujos de efectivo sean iguales, la fórmula que se debe de utilizar, por su parte, es esta. Los flujos netos de efectivo, 1 más TIR a la menos n, dividido entre la TIR, menos la inversión inicial neta, menos el valor de salvamento, dividido entre 1 más TIR a la n. Igual que en el caso de arriba, lo que estamos haciendo es buscar, en lugar de R, buscar la TIR, o sea, la tasa interna de retorno, que hace que todo esto sea igual a 0. Es decir, que los flujos de efectivo descontados menos la inversión inicial sea igual a 0. Por ello, una forma de interpretar la TIR es como aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual a 0. Entonces, partiendo de un ejercicio, digamos, vamos a ver ahorita cómo calcularla, pero por ejemplo, partiendo de un ejercicio que tenga un BAM positivo, lo que tenemos que ir haciendo a través del procedimiento manual es ir aumentando la tasa para que el valor actual neto sea negativo y ver en qué punto este se hace 0. Es el procedimiento manual. Y finalmente vamos a ver cuál es la fórmula que en Excel nos permite obtenerlo de un solo clic. Entonces vamos a verlo de manera manual y de manera gráfica y finalmente vamos a verlo de un solo clic a través de las fórmulas que se presentan en el Excel. Entonces, ¿cuál es el criterio para aceptar o rechazar un proyecto utilizando este indicador, utilizando la TIR? Bueno, el criterio es que si la TIR es mayor a la tasa de interés de oportunidad o a la tasa de interés a la cual se descuentan los flujos, entonces se aceptaría el proyecto. Este sería el criterio de aceptación. Por el contrario, si la TIR es inferior a la tasa de interés de oportunidad o a la tasa a la cual se descuentan los flujos, entonces se rechazaría el proyecto. Y finalmente nos puede dar un caso en donde la TIR sea igual a la tasa de interés de oportunidad. En este caso, bueno, sería indiferente entre invertir y no invertir. Se tendría, en este tercer caso, se tendría que ver otros indicadores como por ejemplo el valor actual neto, como el periodo de recuperación para decidir si se inclina uno por el proyecto o no. Tendríamos que complementar, además de la TIR, complementarlo con la BAN, complementarlo incluso con el periodo de recuperación y complementarlo incluso con otro indicador que vamos a ver, que este es el último, que es el indicador de rentabilidad para ver si nos inclinamos por el proyecto o mejor lo dejamos pasar.
Entonces, estos son los criterios de aceptación. Si la TIR es mayor a esta tasa de oportunidad, se estaría aceptando. Si la TIR es inferior a esa tasa de interés de oportunidad, lo vamos a rechazar. Y si es igual, bueno, se tendrían que ver más indicadores para tratar de salir de ese punto de indiferencia. El método gráfico, que es un tanto manual y que vamos a experimentar aquí para ir viendo cómo hacerlo de manera manual, en primer lugar, y después con la fórmula, porque digamos, si lo presentamos con la fórmula directamente en Excel, como que pierde el chiste, ¿no? Entonces, me parece que es importante también saberlo hacer manual. El método gráfico, existe un método gráfico para determinar la tasa interna de retorno que hace que el avance a cero. Bueno, lo primero es el paso 1, digamos, es una serie de pasos. El paso 1 sería calcular el valor presente neto o el VAN del proyecto de inversión con la tasa mínima de rendimiento que se exige. Entonces, ese sería el paso 1. De aquí vamos a obtener dos valores, un VAN positivo y un VAN negativo. ¿Qué sucede si a la hora de estimarlo con la tasa de descuento nos sale un VAN positivo? Bueno, pues tendríamos que aumentar la tasa de descuento para que la VAN vaya disminuyendo y se vuelva negativa. O al revés, ¿qué sucede si en el proyecto tenemos un VAN negativo? Pues tendríamos que disminuir la tasa, a la cual se descuentan los flujos para hacer la VAN positiva y encontrar el punto en donde ésta se hace cero. Es un proceso entonces de prueba y error, básicamente. Prueba y error. Y de estar, digamos, poniendo diferentes tasas para poder hallar en qué punto la VAN se convierte en cero. Entonces es una prueba, es un método de prueba y error, básicamente. Una vez que tengamos esos dos valores, uno positivo y otro negativo, bueno, los vamos a graficar. Y esto en el eje de las X vamos a poner los valores de la tasa de descuento y en el eje de las Y vamos a poner los valores del VAN, ¿no? Del valor actual neto correspondiente a cada tasa de descuento. Y aquí se vuelve a recordar la relación inversa que existe entre tasa de descuento y el valor presente neto. De tal manera que si una sube, la otra baja y viceversa. En el ejercicio inicial, que fue el primer gran ejercicio que hicimos cuando calculamos el flujo de caja, yo aquí le llamo el ejercicio inicial fue el que hicimos cuando calculamos el flujo de caja, ¿se acuerdan? Ese ejercicio del cual, bueno, resultaron varios flujos de efectivo al final del año 10. Entonces vamos a retomar ese ejercicio, vamos a retomar los flujos de efectivo que arrojó esa construcción del flujo de caja y lo que vamos a hacer es encontrarle la TIR. ¿Cuál es la tasa interna que hace que la VAN sea cero? Entonces aquí teníamos todos estos datos, recordemos que estaban en miles de pesos. Entonces para el año 0 tendríamos que la inversión inicial era de 124.350 miles de pesos. Para el año 1 se generaba un flujo de efectivo de 17.125 miles de pesos y así sucesivamente. En el año 10 se generaba un flujo de, bueno, este está inflado por el valor de salvamento, que es aquel valor que tendríamos si se decide vender en el último año el proyecto de inversión, rematar todos los activos y de esta manera recuperar algo de la inversión inicial. Entonces este año 10 contempla el flujo de efectivo que fue los 25.894 más el valor de salvamento, que incluyó que sumados dan 165.011 miles de pesos. Entonces, bueno, de este vamos a calcular su TIR. ¿Qué tasa de descuento hace? ¿Qué tasa de descuento hace que la VAN sea cero? Esto es lo que vamos a hacer. Para ello, bueno, aquí como les comentaba, este incluye el valor de salvamento, que son los 139.117 de acuerdo
al ejercicio que hicimos, el primer gran ejercicio que hicimos del cálculo del flujo de caja. Entonces, ahorita nos vamos a llevar, bueno, después de este primer corte, porque ya el tiempo se nos está agotando aquí en el Zoom, regresaríamos para ver cómo hacemos este método de prueba y error para encontrar esa tasa que hace que la van sea 0. Esto lo vamos a hacer entonces regresando, vamos a hacer ahorita el corte, ya nada más nos quedan 2 minutos, entonces para hacerlo bien e ir haciendo las pruebas del método de prueba y error, vamos a hacerlo regresando y ahorita voy a dar por finalizada esta sesión y regresaríamos para la segunda sesión, ver cuál es la tasa que hace 0 la van.